Viva Cristo Rey, bienvenidos a Trono de Dios Maranatá. Vamos con este curso de monología para, vamos a decir, principiantes, ¿eh? O sea, no hace falta ser un erudito, un teólogo, un doctor de teología para comprender las verdades de la fe más, vamos a decir, más de andar por casa, más sencillas que cualquier católico debería saber también para tener criterios de discernimiento y poder así avanzar en la vida espiritual, que es de lo que se trata. El Señor siempre nos está invitando a crecer en estatura, sabiduría y gracia. Comenzamos haciéndolo in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Aquí está, la cruz de San Benito. Es una de las principales, de los principales instrumentos, de las principales armas contra el demonio, sin duda alguna. Y el Santo Rosario, el Santo Rosario, que es la cadena que deja a Satanás siempre allí, en el lodazal, en la ajena. Vamos a ver en este curso de monología, vamos a tratar diferentes aspectos dentro del magisterio de los papas, de los últimos papas, dentro de lo que es el libro del Apocalipsis, por ejemplo, el demonio también en el magisterio de Pablo VI, su santidad Pablo VI, el demonio en el magisterio de su santidad Juan Pablo II, etcétera. Vamos a ver diferentes capítulos grabados de viva voz y esto será en días sucesivos. Pero hoy nos detenemos, vamos a decir, a colocar las bases fundamentales de este edificio de la teología, que es la demonología, en donde también estamos conociendo a Dios y dando a luz a los hombres la verdad de la salvación en Cristo, dado que el demonio no hay nada que no responda, por así decirlo, al ataque demoníaco, al diablo, al mundo, al demonio y a la carne, que no sea, que no se incluya, que no se contenga en la historia de la salvación y en la revelación cristiana, la revelación que Cristo ha venido a traernos. La salvación es precisamente esto. Cristo nos libera del pecado, del demonio y del infierno. Entonces, bueno, vamos a ver en este proceso, en este curso sencillo de demonología, cómo podemos, pues eso, conocer, ¿no? A través de lo que el demonio puede hacer y no hacer, también conocer a Dios y aspectos de la revelación pública, de la revelación divina. Curso de demonología. Aquí venimos con el Arcángel San Miguel, por supuesto. Arcángelo San Miguel, Arcángel San Miguel, defiéndenos siempre la lucha. Y vamos a ver y comenzar por la doctrina de la Iglesia Católica, así en sus puntos principales, ¿vale? Son 5 puntos, ¿vale? Vamos a intentar 4 o 5 puntos, creo que son, no más. Eso es 5 puntos fundamentales y vamos a intentar, pues simplemente decir cuáles son las bases de esta ciencia de la teología, que es la demonología, así como hemos dado también una lista de reproducción donde hablamos de la experiencia religiosa desde la psicología cristiana, desde la Sagrada Escritura, la experiencia también de las ciencias sociales, que nos ayudan también a comprender la actitud religiosa del hombre adulto especialmente, del bautizado, confirmado, de aquel que quiere comprometerse realmente en la predicación del Evangelio, en el anuncio de la verdad. Pues ahora vamos a ver la demonología, que es una teología, vamos a decir, mucho más espiritual y tantas veces llevada se deja llevar por muchos equívocos, ¿no? O confusiones, o incluso, pues eso, fábulas, ¿no? De todo tipo. Comenzamos exponiendo brevemente la doctrina de la Iglesia sobre los demonios y las principales conclusiones a que han llegado los teólogos partiendo de los datos revelados, ¿vale? Aquí vamos a poner el marcador, como siempre, amarillo, que es de fe, ¿vale? Es un dato de fe, es decir, es parte de la fe divina y revelada la existencia del demonio, del diablo, y de los demonios. Aquí estamos en plural, un número considerable de ángeles que fueron creados por Dios, fueron creados buenos por Dios, pero que se hicieron malos por su propia culpa. O sea, ahí no está el concurso, ¿no? La acción de Dios, ni su gracia, desde luego, en ese acto de rebeldía, en ese acto de ir contra Dios, contra su creador, contra el autor de la vida, ¿no? El ser omnipotente ipsum esse per se subsisten, el único que subsiste por sí mismo,
y que tiene las características y las notas propias de Dios mismo. Bueno, pues es de fe, es un dato de fe. A veces dices, pues no se habla mucho en la iglesia o los sacerdotes no comentan suficiente cuál es la acción del diablo, dónde está, cómo actúa. Bueno, para eso está la confesión sacramental, que es una manera de recibir consejo y discernimiento para ver dónde te está atacando a ti el mal en ese castillo interior de tu alma, de tu vida espiritual, y conocer así por dónde te está atacando el demonio, por dónde están tus puntos flacos, ¿no? Tus puertas, tus ventanas abiertas para dejar que entren estos espíritus. Pero desde luego sabemos que es un dato de fe que existen, que nos influyen, que están siempre merodeando y buscando a quién devorar, como dice San Pedro en su carta. Y bueno, es un dato de fe. Esto es así, tal cual, ¿vale? Es parte del Depositum Fidei, por lo tanto, también, ¿no? Y de la tradición apostólica y del magisterio sagrado de la Santa Madre Iglesia, la existencia de los demonios, que Dios los ha creado buenos, hay tres datos aquí, existen, Dios los ha creado buenos, y por su propia culpa, sin ninguna interferencia, ninguna providencia, ninguna ayuda exterior, ¿no? En este caso de Dios o de otros seres, no, pues aquí no hay nada, sino que por su propia culpa ellos se han convertido en lo que ahora mismo son. Los demonios, segundo punto de la teología, gran punto, ejercen un maligno influjo, ¿no? Hay como vínculos de malicia en nuestra psique, ahí está la rémora, ¿no? Del pecado original originante, que es lo que nos queda del pecado de Adán, esa tendencia, esa concupiscencia, ese deseo de poseer, de tener, de utilizar, de usar, de manipular, que no es según Dios, no es según la voluntad de Dios y no es según el ordo amoris, ¿no? Por eso necesitamos a un Redentor, a un Salvador, necesitamos la gracia de Cristo para poder hacer frente a este influjo constante, ¿no? En nuestras vidas, esta lucha, este combate continuo de día a día contra el maligno y todas sus seducciones, no son inspiraciones, ¿no? Sino seducciones. Por permisión de Dios, aquí está, hay un punto del misterio de lo divino, ¿no? Uno nunca alcanzará a comprender bien el pecado angélico, desde luego no somos ángeles, pero sí comprende el suyo, el personal, el humano lo comprendes perfectamente, ¿no? Pleno consentimiento, no lo has pensado, lo has razonado, sabes que está mal, eres consciente y lo haces, ¿no? Bueno, pues el pecado angélico está ahí dentro de esa permisividad de Dios, en ese acto, ¿no? Supremo de libertad, tanto de los hijos de Dios como de los ángeles. Dios ha creado esa libertad, ¿no? De arbitrio y le ha dado pues esa potestad, ¿no? De amarle en libertad o de rechazarle en libertad, una libertad que ya se convierte después veremos, en esclavitud de pecado, ¿no? En mal. Pero desde luego este influjo no es un asunto que solo ha afectado a los demonios, sino que la demonología, por eso estamos tratándola aquí, te afecta a ti, a mí, a tu familia, a tus padres, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a tus sobrinos. Es decir, el influjo del demonio afecta a todo hombre que viene a este mundo. Entonces dirás, madre mía, qué poder, ¿no? Incitándoles al mal y a veces invadiendo y torturando sus mismos cuerpos. Aquí aparece un dato fuerte. O sea, estamos por un lado hablando de que hay una tentación, hay un tentador y una seducción que te invita siempre a hacer el mal, ¿no? Pensar mal, hablar mal, hacer el mal, pero por otro lado también te tortura, te invade, puede atentar contra tu propia materia, contra el cuerpo, con la corporalidad, ¿no? Sentidos externos, ¿no? Ya veremos el tema de la salud. Bueno, es tremendo, ¿eh? Ver que la influencia diabólica puede estar también aquí y Dios permite, en su divina providencia y sabiduría infinitas, tantas veces que nosotros no alcanzamos ni siquiera a comprender un poquitito, bueno, pues ahí también está la influencia de estos seres demoníacos. Tercer punto importante, en medio de los asaltos y torturas de los demonios, la voluntad humana siempre permanece libre. Fundamental este dato. O sea, la voluntad siempre permanece libre. Esto se ve muy claro en el libro de Job. Quien quiera leer en profundidad el libro de Job es vamos a decir, el tratado de demonología dentro del Antiguo Testamento. También, por supuesto, todas las acciones de Cristo con los demonios para liberarlos, ¿no? Con los hombres, ¿no? Para liberarlos de los demonios o el mismo tentador, ¿no? En el desierto, en los 40 días.
de desierto, de ayuno y oración en el que él está y vemos esas tentaciones, esa seducción del diablo. Pero aquí lo más importante es recabar, ¿no? Recopilar este dato teológico, que la voluntad humana siempre permanece libre, ¿no? Y como digo, en el santo Job se ve claramente esto, ¿no? Hay una serie de amigos, su propia esposa, el propio Satanás tiene casi todas las venias, ¿no? De parte de Dios para intentar, vamos a decir, socavar, ¿no? Su psique, su ánimo, sus apariencias externas, sus percepciones racionales, etcétera, ¿no? Todo lo que se ata, pero sin embargo, ahí nadie toca, ¿no? Nadie toca a Job en su voluntad de seguir dando gloria a Dios, alabando a Dios, de no blasfemar, de no renegar de Dios, ¿no? Que es a donde te quiere llevar Satanás. Satanás quiere que la voluntad humana haga lo que ha hecho él, renegar de Dios, blasfemar, ¿no? Ir contra el Espíritu Santo de Dios, contra la vida misma, ¿no? Y así pues ser retraído o ser llevado a la muerte que es Thanatos, que es estar sin Dios, vivir sin Dios. Allí donde no está Dios y no está su luz, allí está la muerte, ¿no? Bueno, pues la voluntad humana siempre permanece libre, por muy dura, como decimos, que sea la prueba o la coyuntura o la dificultad, la cruz a la que el Señor te esté de algún modo invitando a estar allí, o sea, a permanecer firme al pie de la cruz. Al pie de la cruz, Stabat Mater, ¿no? Como la Virgen Santísima. Explica Santo Tomás que la razón es que la voluntad solo puede ser inmutada de dos maneras. Inmutada es como afectada, ¿no? Influenciada y tomada, ¿no? Poseída de dos maneras, intrínseca o extrínsecamente. Dice bien, solo Dios puede moverla intrínsecamente. ¿Vale? Aquí serían los movimientos también de las mociones de la gracia, que al final hacen que el hombre acceda, ¿no? A lo que el Señor le invita a hacer, la inspiración divina, y después también Dios podría mover a un hombre a voluntad, ¿no? Siempre para bien, ¿no? Dentro de sí mismo, ¿no? Ya que el movimiento voluntario no es otra cosa que la inclinación de la voluntad a la cosa querida, y solo aquel que ha dado esa inclinación a la naturaleza intelectual puede inmutarla intrínsecamente. Aquí está hablando de que Dios tiene ese poder, el poder de entrar, ¿no? En la voluntad, porque Él mismo es el creador de la voluntad humana. Pero ojo, que no lo va a hacer nunca, siempre va a estar la invitación, la propuesta, la sugerencia, la inspiración divina, pero de algún modo teológicamente se puede aludir siempre a eso, al ser el creador y conocer el sistema, vamos a decir, el RAM y toda la memoria y todo el sistema interno nuestro, podría, ¿no? Movilizarlo, ¿no? Tal. Pero el Señor nunca va a hacer cosas contradictorias y menos llevadas por el antojo, por lo irracional y por lo extraño, sino que el Señor lo que ha dado es unas facultades, una capacidad volitiva al hombre de decidir el bien, de optar por el bien y también de equivocarse, de rechazarle. Entonces, en ese juego de la libertad y de la gracia, el Señor siempre te va a dar la fuerza, la gracia precisamente es la dinamis, la fuerza para que tú te inclines, ¿no? Hacia el bien, ¿no? El bien que tu intelecto consigue decirle a la voluntad que es lo bueno, es lo que te permite a ti seguir adelante y no caer en las redes del demonio. Amor ipse nodicea y dice, bonum belli amans amato, o sea, el que ama, ¿no? Quiere el bien del amado, o sea, entonces la voluntad recibe esa gracia de Dios para querer siempre el bien del amado. Eso ahí te mueve Dios, siempre que es hacia un bien y un bien además que hace eco perfecto, hace resonancia perfecta, vamos a decir, se compagina, se calza perfectamente en los pies, ¿no? De la naturaleza humana que Dios ha creado. Bueno, eso es sobrenatural, ¿no? Es lo que aterriza en lo natural para hacer que lo natural también se eleve a lo sobrenatural. Bueno, esta inclinación de la naturaleza intelectual y volitiva, Dios la puede mover intrínsecamente, desde dentro. Y solo Dios puede hacer. Como decimos aquí, porque es el autor de la naturaleza y porque es el autor de la misma voluntad. Él coincide que es el autor de todo. Pero como decimos, no penséis que Él nos va a mover un día como, no sé, como estos muñequitos que tienen cuerda, ¿no? Que se le da así una cuerdecita y te va moviendo así, tiqui, tiqui, tiqui. No se trata de ese movimiento, da que la voluntad siempre, ¿no? En esa libertad que hemos dicho arriba, donde te ha creado siempre, en una voluntad siempre permanece libre, eres tú el que libremente tienes que realizar el acto meritorio, por lo tanto consciente, responsable. Meritorio significa eso, consciente, no eres nunca un autómata,
y un robot para corresponder a Dios, ¿no? Y a su gracia. Bueno, vamos a ver que el demonio, extrínsecamente, la voluntad puede ser movida de dos maneras. Aquí sí entramos en el terreno de lo extrínsecamente. Aquí sí que entra al juego el demonio, que es de lo que se trata de comprender en este curso pequeñito o breve de demonología. Eficaciter, o sea, actuando sobre el mismo entendimiento o haciéndole aprender el objeto como bien apetecible. En este sentido, solo Dios puede mover eficazmente la voluntad porque solo Él puede penetrar directa e intrínsecamente en el entendimiento. Fijaros, actuando sobre el mismo entendimiento. También, desde forma externa, extrínsecamente, la voluntad es movida cuando Dios te inspira, te sugiere, ¿no? Desde lo externo, lo que estás viendo, lo apetecible, el bien, para que tú elijas el bien con tu voluntad, ¿no? Y ahí te está, por eso se dice que la gracia te invade, te penetra y te trasciende. Y en Dios, de algún modo, Él nos acompaña, nos inspira las buenas obras, mientras las realizamos, te está dando la fuerza para hacerlas y te está llevando a buen término. Las obras que Él ha comenzado en ti la va llevando al término que su santa voluntad está siempre, de algún modo, dirigiendo, ¿no? Guiando. Pero esto es eficaciter, aquí estamos, ¿vale? O sea, con eficacia interior, te está moviendo externamente, es decir, te está inspirando, ¿no? Para que el objeto exterior que estás viendo, aquella situación, aquel acontecimiento, aquella persona a la que estás tratando, Dios le dé un sentido eficaz, ¿no? Y tu voluntad admita que ahí hay un bien, no sé, servir a los pobres, ayudar a esta persona que necesita un consejo, aquí dar el pésame a una persona que ha perdido a un ser querido, ¿no? Orar por los difuntos, es decir, todo lo que sea, ¿no? Que a tu entendimiento llegan luces del Espíritu Santo para hacer el bien. Bueno, te está moviendo la voluntad del Señor, porque tú quieres hacer el bien a los demás, ¿no? Ya estás en esa actitud religiosa, volviendo a la gran lista de reproducción. Vale, pues a por ello. Pero ineficaciter, o sea, a modo de simple persuasión, ¿no? No la persuasión cristiana que diría San Juan Bosco, ¿no? Que más que por obligación siempre hay que persuadir, ¿no? Para el bien, la captatio benevolentie, para que los hombres amen y sigan a Cristo, le conozcan cada día más, pero per modum suadentis tantum modo. Y este es el modo que corresponde a los ángeles, buenos o malos, y a los demás seres creados que pueden influir sobre nosotros. Es decir, persuasiones, ¿vale? Una persuasión, o sea, objetos, ¿no? Tú estás viendo la realidad y de repente objetos que te están llamando estímulos que, diferentes, ¿no? Sensaciones, tal. Bueno, y ahí en medio de esa visión, esa panorámica de tu intelecto, ¿no? Ahí están metiéndose siempre, ¿no? Y dice que no solo los malos, sino también los buenos. ¡Qué maravilla! Nuestro ángel de la guarda se encontraría siempre aquí también, moviendo nuestra voluntad, ¿no? Ineficaciter, es decir, no desde el entendimiento, sino persuadiéndote para que hagas caso, ¿no? Para, como sugiriéndote, como algo, es como algo más liviano, ¿no? No es algo tan lleno o tan fuerte como eficaciter, ¿no? Que es como la acción de Dios que te coloca ese apetito en el intelecto para mover después eficazmente tu voluntad. Dios te mueve, te da una convicción profunda en el intelecto, después mueve tu voluntad. Aquí se trata de una persuasión, algo más suave, ¿no? Como sugerencia, ¿no? Como un destello, ¿no? ¿eh? Como mociones, vamos a decir, de un rango leve, suave. Y esto lo pueden hacer tanto ángeles buenos como malos. Bueno, pues hasta aquí. Ahí sí que está en ese terreno. La voluntad puede ser influenciada por Satanás, ¿vale? El demonio, pues, solo puede mover la voluntad extrínsecamente y hemos dicho per modum suadentis, es decir, per modum suadentis, que significa por el modo de la persuasión. Esto es ofreciendo a los sentidos, modum suadentis, ofreciendo a los sentidos externos e internos las especies de las cosas que incitan al mal, o bien excitando el apetito sensitivo para que tienda desordenadamente a esos bienes sensibles, jamás inmutando intrínsecamente la misma voluntad. Y desde fuera es como una llamada, te está llamando constantemente, ¿no? Siempre para que aquello que tú ves desde fuera, especialmente juega con eso, con la vista, el gusto, el tacto, no todo lo que son los cinco sentidos, el oído, ¿no? Para que tú puedas apetecer lo que está mal y te incita.
sabe que está mal y lo que quiere es que tú caigas en ese mal, ¿no? Y ese apetito sensitivo, ese sentido externo, si no pasa por el filtro del discernimiento espiritual, es decir, desde la razón y desde el corazón, vamos a decir, en Dios, que es capaz de decirle a la voluntad, no, no hagas esto porque ya es malo, intelectualmente ya has visto que está mal, ¿no? Afectivamente, aunque sea apetecible externamente, no lo quieres porque es algo que está desordenado, va contra la voluntad de Dios, contra su santa ley, los santos mandamientos. Y por otro lado, ya después llegas a la voluntad y dices, no, yo me bloqueo aquí, o sea, me cierro, me blindo ante el mal. Pero, sin embargo, has recibido, ¿no? Tus sentidos externos han recibido al tentador, la visita del tentador, las sugerencias del tentador, ¿no? Per modum suadentis, ¿no? Persuasivo, y puede ser muy constante y muy pertinaz. No te dice la Iglesia cuánto tiempo se puede tirar el demonio, ¿no? Ahí batiéndote el cobre, ¿no? Intentándote decir algo o tal, o llevándote a elucubraciones, pues es eso, de las actuales, ¿no? De tantos youtubers que llega un momento que empiezan a desbarrar y ahí se quedan en un esquema diabólico que han ido construyéndose, ¿no? Lo sé por experiencia propia. Entonces ahí el Señor, de algún modo, te ha abandonado en esa soberbia espiritual a pensar que tus sentidos internos, en este caso la inteligencia y la voluntad, pueden ir contra la Iglesia Católica, desordenadamente, ¿no? Y sensiblemente te vuelves enemigo y rebelde, ¿no? A la Iglesia Católica. Bueno, pues el demonio es el que te ha sugerido todo eso y tú también te has ido construyendo, ¿no? Toda una torre de Babel. Pues jamás inmutando intrínsecamente la voluntad. ¿Ha quedado claro esto? Venga, continuamos. Pero claro, fijaros el poder que tiene, ¿eh? Que siempre vas a estar persuadido, ¿no? Por el mal espíritu. Ahí tenemos siempre que tener reglas de discernimiento claras cada día, en cada momento de tu vida, en cada etapa de tu vida, en cada estado de vida religiosa y cristiana. Tendrás que ver dónde te está persuadiendo el mal espíritu para ir justo en contra, ¿no? Ir a los brazos de Cristo y poder así hacerle, pues eso, la guerra al dragón, pero con eficacia. Siempre hemos dicho que la mayor eficacia está aquí, de nuevo la enseño, la Santa Cruz, nuestro Señor Santísimo Rosario es una gran eficacia. Lo primero, sin oración, sin rosario y sin el amor a la cruz, estás perdido. O sea, ya de primeras no estás ni en el prólogo del libro de la vida, o sea, es que estás fuera, fuera, muy fuera. Entonces ahí el demonio te va a ir cogiendo ni tomando. Pero incluso con la oración se necesita la formación. Si no tenemos formación, es como si fuera la segunda pierna, no vas a caminar o vas a estar siempre cojeando, te vas a salir del camino porque de tanto cojear al final te sales o te cansas o te quedas parado o no llegas a donde el Señor quiere que tú llegues, ¿no? Entonces ahí la oración y la formación son como las dos alas, ¿no? Estas dos alas que están por aquí también, en el fondo virtual del Arcángel San Miguel, porque para hablar del demonio siempre tienes que protegerte, ¿eh? Con la oración con la Santísima Virgen María y el Arcángel San Miguel. Los ángeles buenos y los demonios pueden inmutar intrínsecamente la imaginación. Fijaros, ahora sí que venimos con los peligros. Santa Teresa de Jesús, que decía, ¿no? La imaginación es la loca de la casa. No porque te estés imaginando cosas bonitas, si te imaginas la Jerusalén celestial o cuando el Señor perdona, no sé, o enseña al joven rico y le dice, oye, tienes que entregarlo todo. O cuando te puedes imaginar cosas muy bellas, ¿no? El Señor llora, ¿no? Antes de ir a la pasión ¿no? y exhorta a la Jerusalén que va a asesinar, ¿no? Al Hijo de Dios vivo. Es decir, te puedes imaginar cosas tan increíbles, ¿no? Cada escena del Evangelio es un acontecimiento histórico que puedes imaginártelo, colocarte en status quo, es decir, colocarte en un locus orationis, en una statio, en un lugar de oración, para poder en esa lección divina disfrutar de las cosas de Dios y gustar con sentidos internos y externos la oración. Pero ahora estamos hablando de que tú vas por la calle, vas al trabajo o tienes un problema o surge cualquier cosa, cualquier tipo de relación o tú solo, simplemente con tus devaneos y con tus pensamientos, puedes recibir la visita del mal espíritu del demonio a través de la imaginación y de los demás sentidos internos y externos. Y además en momentos donde ni siquiera los ratos de oración o de adoración te puede, ¿cómo decir? Te puedes blindar. Es decir, en cualquier momento la imaginación te juega malas pasadas por tus experiencias, por tu vida, por tu historia, pero sobre todo por una cosa, porque eres humano. Eres humano. No somos robots, no somos... Entonces tenemos una cantidad de conexiones a todos los niveles y también al nivel vamos a decir, de la vida al mal, que diría San Agustín, del alma, ¿no?
del alma en movimiento, de la psique que constantemente está viendo cosas, pensando, y a veces esos pensamientos que te vienen y que son del maligno, ¿con qué van a jugar intrínsecamente y lo pueden inmutar? Con la imaginación. Por eso rápidamente tú tienes que también saber cortar esos pensamientos. Si ves que son pensamientos imaginativos que te llevan a cosas malas, a cosas sucias, a cosas feas, a cosas, no sé, egoístas, a cosas vanidosas, cualquier pensamiento así, uno lo puede tallar y cuanto antes mejor. Tienes que cortarle las piernas a Satanás, dejarle comiendo polvorones en el desierto para que tenga mucha sed y se muera allí el tío de sed, ¿no? No le puedes dar cobertura, no le puedes dar, pues eso, oído, no le puedes prestar, ¿no? A las fábulas, a las seducciones, a todo aquello que él quiere meter en tu espíritu, ¿no? No le puedes abrir las puertas de la imaginación y mucho menos deleitarte en ellas, ¿no? Quedarte allí. Es como, ¿no? Pensar que estás alimentándote bien con un fruto cuando en realidad ese fruto, digo, está podrido completamente y te va a provocar la muerte. Bueno, pues tienes que desecharlo, tienes que rápidamente darte cuenta. Pero puede entrar, fijaros, es que puede entrar, lo cual quiere decir que estamos muy dañados por el pecado original en esa concupiscencia, que está clara, ¿no? La raíz del miedo, de la voluptuosidad, de la tristeza, ¿no? De la ira, todos esos pensamientos, ¿no? Que toman todos estos vectores del maligno en nuestro interior, ahí está el poder satánico. En la imaginación se está dando toda esta lucha, todo este combate, esta lotta, ¿no? Esta lucha. Argón, creo que se dice en griego. Bueno, la razón es porque esta inmutación puede producirse por el movimiento local de las cosas exteriores o de nuestros humores corporales, y la naturaleza corporal obedece al ángel en cuanto a su movimiento local, como explica Santo Tomás de Aquino, ¿vale? O sea, la razón es porque esta inmutación puede producirse por el movimiento local de las cosas exteriores o de nuestros humores, es decir, depende del carácter, del día, del temperamento, de las cosas que estás viviendo, de lo que se mueve a tu alrededor, de lo que hay, de la realidad que te circunda constantemente, de tu naturaleza social, ¿no? Y esa naturaleza corporal dice obedece al ángel en cuanto a su movimiento local, como explica Santo Tomás de Aquino. Bueno, los demonios no pueden hacer verdaderos milagros. Aquí estamos con esta otra parte de la doctrina de la Iglesia que es impresionante y que aquí está el padre de la mentira. Siempre puede simular, puede ser la mona de Dios, así se le llama, ¿no? Que quiere imitar las cosas de Dios, pero sin serlo, y por lo tanto nunca tiene la eficacia, ni la impronta, ni el sello de lo divino. Como quiera que estos excedan, por definición, las fuerzas de toda naturaleza creada o creable. Pero como la potencia de la naturaleza angélica que conservan íntegra después de su pecado excede con mucho las fuerzas naturales humanas, pueden los demonios hacer cosas prodigiosas. Prodigiosas para nosotros. Claro, Dios está diciendo, madre mía, si eso no es como calderilla dentro de, ¿no? de las altas finanzas, que exciten la admiración del hombre en cuanto que sobrepasan sus fuerzas y conocimientos naturales. Es decir, está claro que siempre está esa experiencia, ¿no? De la excitación, ¿no? De la admiración por algo inusual, algo extraño, algo que usualmente no ves, no compruebas, no sientes, no experimentas, ¿no? Esa admiración, ¿vale? Por algo extraordinario, pero que de algún modo está siempre dentro de la naturaleza creada. O sea, de ahí no se puede salir. ¿Por qué? Porque el demonio ha sido un ser creado. Los ángeles son seres creados. Fijaros en este aspecto la diferencia que hay entre estar con Dios o estar sin Dios, o en no comparar jamás la realidad de Dios con la realidad demoníaca, en el sentido de que los demonios no dejan de ser criaturas. Criaturas, es decir, el poder que tienen ante Dios, ante la presencia de Dios, es nada, completamente es nada. Es como el tuyo ante Dios. O sea, la criatura no tiene. De hecho, él hace la guerra, ¿no? A los hijos de los hombres, ¿no? Y a los hijos de Santa María Virgen, ¿no? De la mujer vestida del sol, etcétera. De una manera a la iglesia. Porque ataca a la criatura de Dios, amada por Dios hasta el punto de que le ha entregado a su Hijo Jesucristo. En este aspecto sí que se forja, ¿no? Una batalla más entre iguales, siendo la naturaleza angélica superior a la humana en muchos aspectos, ¿no? Intelectivos, ¿no? O volitivos, pero a nivel de criatura tiene la misma naturaleza
no, porque ha sido creado. No es divino, no es Dios. Y por lo tanto la naturaleza angélica tiene esa potencia, ¿no? Pero siempre que conserva íntegra después de su pecado, dice, esa potencia, esa naturaleza angélica. Aquí esto es para... Yo cuando estaba en el seminario sí que algunas veces hablé con algunos compañeros y les decía que ya no, o sea, una vez que el demonio ha caído, aquí hay como varias teorías, ¿no? Dentro de la teología se puede hacer, pero yo la voy a soltar aquí. Una vez que el demonio se ha revelado, ha perdido la luz que tenía. Ya no es Luzbel, no es Luzbel, es Dark Bell, la oscuridad sin Dios, vamos a decir. Ya no tiene fe, no tiene fe ni esperanza ni caridad. Es decir, ha perdido las virtudes teologales, porque ha dejado de estar ya en la presencia de Dios, no vive de la gracia de Dios y no obedece en la fe, en la humildad, ni adora a Dios nuestro Señor. Si adora es por fuerza, es decir, por imposición de Dios. Dios le mueve su voluntad y ante él se postra toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el abismo. Pero no es porque el demonio quiera hacerlo. De hecho, es demonio por eso, porque no quiere hacerlo. Porque en su voluntad no ha entrado ni siquiera Dios para que cambie de opinión o que diga, no, ahora ya voy a pensar otra cosa. No, es que además el pecado angélico, por estar en esa estructura que no conocemos de lo eterno, ¿no? Del sin tiempo y tener esa clarividencia también, de quién es Dios, lo sabe mucho más por la visión beatífica. Bueno, pues su responsabilidad y su venir a menos, su hacerse demonio, es algo que le pertenece y le compete a él, ¿no? A su decisión libre y errónea. Y además así se ha quedado, ¿no? Para siempre. Pero dentro de este misterio, que solo Dios en relación con sus ángeles caídos puede, pues eso, puede gestionar, que para eso es el administrador de los cielos y de la tierra, a nosotros sí nos corresponde el saber que, aunque ya no tiene la naturaleza angélica, vamos a decir, luminosa y gloriosa, porque está en la presencia de Dios, el demonio sigue teniendo una naturaleza angélica. Lo que no sabemos es cómo le ha afectado a él, hasta qué punto le ha afectado en sus capacidades espirituales, en sus dones espirituales que Dios le ha dado como ángel de luz, y ahora ya no lo es, ahora es un ángel caído. Entonces el ángel caído, creo que me estoy explicando, el ángel caído no puede tener ni los mismos componentes, ¿no? Ni la misma intensidad de luz, de clarividencia, de potencia, ¿no? Del bien en su interior. Es más, no tiene nada. O sea, no puede tener nada. Entonces no hay fe, no hay esperanza y no hay caridad. Por lo tanto, ese poder es maléfico, es para el mal, es hacia el mal. Pero tampoco tiene ningún poder sobre ti. Hemos dicho que la voluntad directamente jamás puede inmutar, jamás puede entrar, ¿no? Pero sí para seducirte, para persuadirte. Ahí sí, y a tope. Y siempre lo va a hacer y además solo sabe hacer eso, porque ahora está ahí. Está como conservado en ese, ¿no? En ese estado de perdición eterna, de condenación eterna. Pero va a seguir haciendo siempre eso, ¿no? Entonces, estos milagros aparentes, ¿no? Él siempre va a jugar con los elementos de la naturaleza, porque la naturaleza creada es el único ámbito donde él se puede mover, ¿no? Él y todos los demonios que pululan por este mundo. También los ángeles buenos, los ángeles custodios, también se pueden mover en el terreno de lo natural, así como los demonios malos, vamos a decir, los ángeles caídos, también se mueven los ángeles custodios. Esto de la demonología también podría ser dentro de la angeología, ¿no? Son espíritus creados por Dios que también tienen una acción y se pueden mover para el bien, siempre, ¿no? En relación con el hombre al que quieren cuidar y custodiar para que la gracia de Dios les lleve a buen puerto, ¿no? Para que no cometan ese error tremendo. Nosotros, desde luego, somos mucho más débiles y mucho más inermes, somos más, como decir, infantiles. Por eso dice San Ireneo, ¿no? Padre de la Iglesia de León, necesitamos, ¿no? El Padre de Dios nos va formando y conformando con sus dos manos, el Verbo de Dios y el Espíritu Santo durante toda la vida, porque nos considera como niños, pero nos tiene que ir educando con pedagogía, con constancia, con una paciencia ilimitada, para que vayamos aprendiendo las cosas que tenemos que aprender en este mundo, porque no hemos nacido aprendidos, no hemos nacido sabiendo todas las realidades, no comprendemos ni las temporales, como diría el Señor, ¿no? Apenas os hablo de las realidades eternas, ¿no? Cuando os hablo de las cosas de este mundo, no me queréis. Imaginaros si os hablo de las cosas del más allá, ¿no? Esto el Señor nos lo echa en cara por nuestra falta de fe y por nuestro estado, como digo, de, pues eso, vulnerabilidad. Vamos a decir, tenemos una vulnerabilidad psicológica ante la propia realidad.
tanto la temporal como la eterna. Bueno, pues aquí seguimos con el demonio, pues tiene una potencia natural muy superior a la del hombre, en ese sentido de potencia natural. Estamos hablando que no está sometido, vamos a decir, no está, no sometido, sino de momento no está, no necesita materia, ¿vale? Como nosotros, porque no ha nacido en la materia y desde la materia. Nosotros somos nacidos de Dios, por supuesto, el alma ha sido infundida directamente por Dios, este es el dogma de la Iglesia Católica, pero como hombres hemos sido, ¿no? Somos anima et corpus unus est, una unidad de cuerpo y alma. El demonio no, es un espíritu, y por lo tanto, el grado de conocimiento, de experiencias que pueda tener un ángel, pues eso, te lo puedes imaginar, pero no, y tampoco ponerle tantas alas, que le solemos poner muchas alas, ¿no? Lo que sí está claro que el demonio odia la cruz, como vemos en esa imagen, porque la cruz pues eso, le ha destruido por completo. La cruz es la que da acceso de nuevo al hombre para poder estar en el cielo, en el paraíso, con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y con todo el reino que Él ha preparado para los suyos, para los que le aman. Es muy superior, por lo tanto, en cuanto a la potencia natural, vamos a decir, y puede obrar con ella cosas prodigiosas, también hemos dicho, que sin ser verdaderos y propios milagros excitan la admiración de los hombres y planteen verdaderos problemas para el discernimiento. Aquí está la clave. Muchas veces suceden cosas en la vida espiritual, en la vida personal, y uno piensa que está por buen camino, y cuando lo contrasta con un superior religioso, con un padre, con un amigo, con una persona que le quiere bien, de repente ve otros puntos de vista, otras puertas se abren, ¿no? Otros caminos, una encrucijada, un peligro que no veía, una amenaza tremenda o potencial, no la veía y ahora la ve, recibe justo el consejo oportuno para caminar en el bien, en la justicia, la verdad. Es decir, es impresionante, ¿no? Cómo el demonio te puede también arruinar la vida en este aspecto. Imaginaros la cantidad de apariciones, ¿no? Supuestamente evidentes por aquí, por allá. Una vez en España conocí al doctor Ricardo Gómez Castañón, ¿no? Que va por todo el mundo predicando la belleza de Cristo Eucaristía, de la presencia del corazón mismo de Cristo, el corazón mismo de Dios que late en la Eucaristía, en la Sagrada Forma. Y hablando con él, pues me decía muchas veces esto, ¿no? Y que en España había unos años donde aparecían videntes debajo de las piedras, a uno en, no sé, en cualquier sitio, cualquier casa donde te metieras, había cenáculos de oración por todos lados y allí aparecía alguien hablando en nombre de la Virgen Santísima, o de Jesús, de un santo. Entonces estos grupos fueron cada vez a más, y estas experiencias hacían que el discernimiento al final fuera aparentemente difícil para los inexpertos, es decir, los que estaban allí decían, oye, pues tiene que ser verdad, ¿no? Pero ya estamos hablando de que te estás metiendo en problemas de discernimiento serios, porque a veces se suscitaban aromas, no sé, una persona sanaba, otra persona consideraba que esa persona tenía una cardionoxia especial, había visto el corazón de alguien que sabía darte consejo y discernimiento, ¿no? Y otras veces eso se destapaba pronto, pero a veces duraba años. El engaño, y sin comillas, a veces el engaño literal del espíritu maligno, que a través de la vanidad de esa persona, de un falso conocimiento de la fe, de una falsa formación, pues había deformado su propia experiencia religiosa y llegado a pensar cosas o a imaginarse cosas o a sentir cosas que les había dado una categoría. Le había dado una categoría de revelación privada, de revelación de emoción espiritual en el Señor, etcétera, ¿no? Bueno, pues esos fenómenos en su relación con los naturales y los sobrenaturales, todos estos problemas de discernimiento surgen. Por eso, porque se ven cosas atípicas, cosas, no son cosas usuales, ¿no? Todo el tema, ¿no? Aromas, inciensos, sanaciones o estigmas, cosas, personas que, o mensajes, ¿no? Locuciones, ¿no? También el tema de la escritura, es decir, no es una cosa de andar por casa que todo el mundo experimenta cada día, pero es verdad que se multiplicaron estos eventos, vamos a decir, estos hechos durante la década de los 80, 90, ¿no? Hasta el año 2000, diría que se han multiplicado muchísimo y después han seguido, ¿eh? Y en otros países, quizás ya más de América Latina, o Argentina, América, bueno, Hispanoamérica, mejor dicho, bueno, que se han ido dando también, ¿no? Por eso hay que seguir con mucha cautela todo el tema este de las apariciones. Así lo ha hecho también, lo ha constatado Tucho en el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y también hay un vídeo en este canal, que es del canal de Que no te la cuenten, del padre Rabasi, que lo comenta muy bien, ¿no?
el padre creo que es lo feudo, y comenta muy bien todo lo que significa, ¿no? El discernimiento también, las apariciones, la cautela que tiene que haber, la prudencia, y cómo la Iglesia siempre declara eso, ni lostab, ¿no? Como mucho, porque es lo máximo, ¿no? Que prácticamente se puede declarar. En su lugar señalaremos las principales reglas de discernimiento en cada caso, ¿vale? Bueno, pero bueno será que ya desde ahora adelantemos en sintética visión de conjunto lo que el demonio no puede hacer de ninguna manera por exceder en absoluto sus fuerzas naturales y lo que de suyo no excede su capacidad y potencia natural y podría por lo mismo realizar con la permisión divina. Y esto hay que remarcarlo, esto es un misterio y siempre lo será, así como la condenación eterna, así como la Sagrada Eucaristía, ¿eh? Es decir, hay misterios de la fe y misterios del depósito de la fe que por mucho que la teología ahonde y exprima, vamos a decir, y profundice en estos misterios, en estos hechos de la fe, el propio pecado original, ¿no? O sea, todo, de algún modo, las consecuencias del pecado original, el por qué la historia de la salvación se está dando, ¿no? De este modo, también a veces tantas veces velado, se necesita la profecía, por qué la institución del milagro aparece en la historia. Es decir, que yo no me he inventado este ajedrez, no, ni tú ni yo. Entonces hay una serie de misterios, mysterium fidei, que significa que no lo comprendes todo. Lo que tienes es que creer para comprender más, ¿no? Y comprender para seguir creyendo. Pero Deus semper mayor, Dios es siempre mayor, y si comprendistis, non est Deus, ¿no? Y dice la iglesia, si lo comprendes todo, es que ya tienes a Dios en tu cabeza, ya ese no es Dios, ¿vale? Es otra cosa. Entonces, uno de los datos más fuertes dentro de la demonología, una vez hablando con un exorcista, me comentaba y cuál es la finalidad de una persona que no tiene culpa, imaginaros, o que no ha hecho ninguna cosa extraña y le ha aparecido, ¿no? Esa posesión diabólica, imaginaros, ¿no? Una influencia es muy fuerte, etcétera. Bueno, pues es para que se manifieste la gloria de Dios. Me decía, cada vez que hay un exorcismo o una persona es liberada de Satanás, de estos demonios, de esta influencia, puede ser el demonio el que sea, el objetivo final, teleología, vamos a decir, la finalidad de que Cristo libere a esa persona es dar gloria a Dios. O sea que los demonios cuando actúan en la tierra, al final van a dar gloria a Dios. Al final van a glorificar a Dios indirectamente. Ellos no quieren. Es como eso, ellos blasfeman, ellos no quieren estar con Dios. No, aunque le suplican, ¿no? Como cobardes, cobardicas, cada vez que aparecen, ¿no? Los evangelios les suplican no entrar en los cerdos, ¿no? Porque son cerdos. Pero este misterio de la permisión divina entra dentro, vamos a decir, del corpus de la providencia divina. Y de algún modo está diciéndote Dios que los demonios y toda su acción diabólica en relación con los hombres, fijaros lo que voy a decir ahora, los demonios y toda su acción diabólica en relación con los hombres y con la historia humana, pongamos aquí las guerras, las injusticias, la cantidad de víctimas que hay en el mundo, de un modo indirecto, pero real, eficaz, Dios en su providencia y sabiduría los está usando, los está utilizando para un bien mayor, para una glorificación de su propio nombre, de su propia divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo serán siempre glorificados y nadie puede reírse de Dios, ni nadie le puede engañar, ni nadie le puede manipular, ni nadie puede, ¿cómo decir?, hacer el mal que a ellos les gustaría hacer. ¿Por qué? Porque Dios está de algún modo permitiendo, ojo, y permite y pone límites. Aquí también se ve muy bien esto en el libro de Job. Dios pone límites. Dice, no toques su vida. Es como que la vida, no toques su vida. Ahora, claro, dices, la permisión de Dios hasta qué punto llega, ¿no? Hoy que hay millones de abortos en el mundo, millones de niños asesinados, ¿no? De bebés antes de nacer en el seno de sus madres, ¿no? ¿Hasta cuándo Dios está permitiendo, ¿no? Que este fenómeno, ¿no? Completamente, pues eso, bestial, ¿no? Diabólico en la tierra, se esté dando todavía con esa permisividad divina, ¿no? Bueno, solo Dios sabe el por qué y ahí no podemos entrar, porque por mucho que divagues, por mucho que entres, te quedas a oscuras, ¿no? Lo que sí te dice la iglesia es que, primero, esos niños están con Dios, o sea, eso es evidente, no han cometido ningún mal, aunque tienen el pecado, está eso del limbo, no limbo, bueno, están con Dios, o sea, están bien. Pero desde luego lo que hay que hacer es sacar bienes mayores. Y es difícil a veces ver de estos
bienes mayores, ¿no? Véase una guerra, las actuales guerras que está habiendo en el mundo, etcétera, ¿no? Pero en la acción diabólica, como repito, los diablos siempre van a estar dentro de este juego que es un juego relativamente duro, que es la vida humana, con las líneas rojas, con la permisión de Dios, pero y siempre con los límites que Dios les pone, con los límites que Dios les pone. Entonces, de algún modo también Dios nos está probando, ¿eh? Está probando en nuestra naturaleza la capacidad que tenemos para rechazar al mal, no querernos ir con él, y ahí hay una responsabilidad. El Señor nos da la capacidad de rechazar el mal, por lo tanto podemos responder ante Dios bien y irnos y alejarnos del mal para acercarnos al bien. Entonces ahí también está, en ese juego de la libertad que Dios nos ha dado, también está el pecado del hombre. Es decir, Dios te deja libertad porque en el cielo solo entra lo que es puramente libre. Y la libertad y el amor en este sentido son sinónimos. Es decir, no hay amor sin libertad, ni libertad sin amor verdadero. Entonces Dios, que te crea por amor y para el amor, con esa finalidad, lo que puede ir haciendo que es que te va a pedir la vida en el momento más oportuno, donde ya ve que tú ya no puedes darle más, ¿no? Pero desde luego no te va a dejar sin la influencia diabólica, porque ahí tú tienes que decidir ser fiel a Dios. Tienes que decidir estar con Él. Él te ha dado la capacidad para estar con Él, para vivir de Él, para no irte con el demonio, ¿no? Dado también esa capacidad, aunque vemos que es difícil el discernimiento, para que las cosas de este mundo no te admiren, para que las potencias naturales de cualquier ser humano, criatural o angelical, no te lleven el corazón, no te roben la vida, no te roben la esencia de tu alma, que solo le corresponde a Dios y al acto de adoración que tú le debes a Dios. Entonces Dios es como que te va a estar cuidando siempre para que eso no te lo roben los demonios. Y lo que va a querer que es que tú te vayas con él, ¿no? En este acto de adoración, que nunca te vayas, pues eso, al final las tres grandes tentaciones, ¿no? En el desierto de Cristo, ¿no? Con los reinos de este mundo, ¿no? El no tentar a Dios por satisfacción propia, el no querer deformar y manipular la realidad a tu antojo, con tus medidas, con tus criterios, ¿no? Pues ahí Dios te está pidiendo fe, esperanza y caridad en Él, y Él te la está dando. ¿Para qué? Para que el demonio no te venza nunca, para que el demonio no te venza nunca. Pero en este juego, como digo, él va a estar apostando por ti hasta el punto de que cuando los demonios te tiran y te aplastan y a veces te engañan y piensas que la permisión de Dios es muy grande y que te ha puesto una cruz mayor de la que tú esperabas, que no te ves con fuerzas para superar tal situación difícil en tu vida, el Señor va a seguir apostando por ti para darte, ¿no? En otra esquina del camino o en otra encrucijada o en otra posada, te va a dar lo que necesitas para que sigas caminando con Él, para que sigas caminando de forma más adulta y madura y para que ese discernimiento cada vez sea mayor en tu vida, para que tengas cada vez más discernimiento para seguir caminando en su vida y tampoco preguntarle a Él, oye, ¿por qué permitiste aquello? ¿Por qué esto otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Que estás como los niños de 3 4 años todo el día con ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O de 5, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí está la clave, ¿no? El Señor va a seguir apostando por ti, su santa providencia y su sabiduría infinita va a hacer que incluso la acción de los diablos siempre sea para glorificarle a Él con nuestras vidas. Si tú te dejas guiar por Cristo, vas a glorificar al Señor con tu vida, con nuestra vida, ¿no? Le vamos a glorificar también en ese combate y también en las derrotas que podamos tener, ¿no? En los fallos, en los pecados, vamos a decir, en las debilidades que también mostremos en el camino. El Señor no nos va a abandonar nunca, precisamente por eso, porque sabe que quiere sacar el bien mayor posible a nuestra naturaleza humana, que es muy, muy vulnerable, como hemos dicho, es muy infante en muchos aspectos, ¿no? Y más cuando se trata de este gran combate espiritual. Lo que el demonio no puede hacer, ¿vale? Entramos en esta... Pero esto ya lo vamos a ver el próximo día. Hoy ha sido una introducción, ¿vale? Mañana veremos lo que el demonio no puede hacer y seguiremos adelante en este curso. Y es interesante ver lo que el demonio no puede hacer primero y después veremos lo que el demonio puede hacer. Y creo que va a estar bien, va a ser apasionante, espero que lo puedan compartir. Lo voy a dejar aquí para no aburrirles mucho y que Dios les siga bendiciendo todos los días de su vida. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos sigan concediendo la gracia
de seguir rezando con fe el Ave María y esperando siempre en Dios nuestro Salvador toda dádiva, todo beneficio espiritual, todo don celestial, mirando siempre a los bienes de arriba y sabiendo, ¿no?, que sobre el mal espíritu tenemos todas las armas disponibles en nuestro cuerpo y en nuestra alma, que el Cristo nos ha dado, nos ha ungido, Cristo nos ha dado el santo crisma, para que podamos combatir con reciedumbre, con constancia y cada día a estos malos espíritus. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva el corazón inmaculado de María! Y hasta la próxima.